Aquí tenemos superpuestos los dos esquemas que acabo de dibujar antes, uno con una biela más vertical y otro con una biela más tendida. El código estructural, como veremos a continuación, nos dice que podemos evaluar la capacidad cortante con inclinaciones de biela que varíen entre unos ciertos ángulos. Es decir, no podemos alterar esa inclinación de la biela totalmente a voluntad, sino que tenemos que quedar acotados dentro de unos ciertos valores. Concretamente, lo que nos dice es que si definimos con la letra griega θ el ángulo de esa biela, lo que nos dice es que la cotangente de ese ángulo tiene que estar entre 0,5 y 2. O sea que tenemos acotado cuáles son los valores de esa biela. Eso quiere decir que estamos hablando de inclinaciones como entre los 26 y los 60 y tantos grados. Estamos ahí dentro de ese rango. Estamos habituados, por la costumbre, a utilizar un ángulo θ igual a 45 grados. Ese ángulo de 45 grados, las implicaciones que tiene es que es un ángulo que da lugar a una fuerza horizontal menor de la máxima que podría dar si utilizásemos un ángulo mucho más tendido, pero nos permite aprovechar la capacidad de esta armadura repartida en una porción, pues que si estos son 45 grados, es más o menos de un canto útil medido en horizontal. Por el contrario, si tenemos una inclinación máxima como la que nos permite el código estructural, es decir, una cotangente de 2, unos 26 grados más o menos de inclinación, tenemos una desventaja, y es que aparece aquí una fuerza mucho mayor que la que teníamos en el caso de la biela 45 grados, pero a cambio, como la biela se desarrolla en una longitud mayor, pues va a intersecarse con una mayor cantidad de cercos y por lo tanto estaremos mejorando el comportamiento de esa armadura. Así que la clave, como ya he indicado antes, es que el primer paso que tenemos que dar es elegir cómo queremos que se comporte esta sección que vamos a calcular. ¿Queremos conseguir un mejor comportamiento de la armadura o queremos que esa armadura tenga un comportamiento no tan bueno, pero a cambio ese decalaje que tenemos que hacer será más pequeño? Porque recordad que esta fuerza es una fuerza que lo que vamos a hacer es aportar la armadura que necesita para poder ser resistida, no mediante una armadura que ponemos además de, sino que lo que vamos a hacer es alargar la armadura de flexión de tal manera que si tenemos una pieza en la que existe una gráfica de flectores que tiene este tipo, cada uno de los puntos respecto a los cuales determinamos un momento flector y de ahí deducimos una armadura, lo que haremos será suponer que esa gráfica está desplazada una cierta distancia, de forma que en este punto no dimensionaremos para el momento flector que tenemos justo encima en la gráfica, sino para el momento flector que hay a una cierta distancia de la gráfica. O sea que podríamos hablar perfectamente para la gráfica trazada en línea continua, pero a continuación, cuando determinamos la longitud que tiene que tener esa armadura, le añadiremos una longitud de decalaje. Si aportamos una longitud de decalaje larga, podremos contar con bielas inclinadas y por lo tanto con un mejor comportamiento de armadura de cortante. Si optamos por una longitud de decalaje corta, tendremos bielas más verticales y tendremos una armadura de cercos que es menos eficaz que en el caso anterior. Visto este planteamiento general, vamos a revisar ahora la formulación concreta que nos propone el código estructural para hacer frente a la verificación de cortante y vamos a ver cómo este parámetro afecta de una manera muy notable a las capacidades resistentes. Creo que es más útil que, en primer lugar, analicemos una estructura con armadura de cortante porque es mucho más evidente este comportamiento de biela y tirante. Una vez que hayamos entendido este comportamiento, veremos qué ocurre con las piezas sin armadura de cortante, que es una situación bastante más sencilla y que exige menos comprobaciones. Así que empezamos a continuación con una viga que tiene una cierta armadura de cortante.